Bésame mentiroso, capítulo 8. Abrí la boca, pero pasaron unos segundos después de que salió el sonido. ¿A la casa del señor Pittman? Una voz que no parecía la mía latía en mis oídos. ¿Era mi voz así? Parpadeé inexpresivamente. Kate se peinó nerviosamente el cabello. No hay lugar en el mundo que sea más seguro que mi casa. ¿No es así? Pero... No podía entender lo que estaba sucediendo, y de pronto la respuesta llegó. Stuart dijo que una forma de superar tu miedo es exponerlo. Kate hablaba mientras sacaba un nuevo cigarrillo. En tu caso son las feromonas de un alfa dominante. Un hombre con las mismas feromonas que los hombres que intentaron violarme. Aún así, él era único hombre que nunca me desearía. Un hombre que nunca sabrá que aspiro. Kate. Como él había dicho, en mi cabeza no quedaban más recuerdos de ese día. En cambio, lo único que quedaba era el hombre frente a mí. ¿Por qué ir tan lejos? La voz sin confianza se desvaneció. Kate, nerviosamente encendió el cigarrillo. Es ridículamente más fácil y menos costo en comparación con el 5% de mi compañía. No sabía si debía alegrarme de ser un secretario tan útil. Entonces vas a seguir vertiendo tus feromonas sobre mí hasta que mis síntomas mejoren. Mi voz tembló débilmente. Me pregunté si Kate se había dado cuenta. Kate, quien estaba nervioso, escupió el humo. ¿Por qué no? Mis labios latieron de nuevo. Había un ligero sabor a sangre. Mi lengua se deslizó por mis labios mientras sentía algo diferente a la saliva. De repente, los ojos de Kate parecieron tocar mis labios. Pudo haber sido sola una ilusión, pero su expresión no cambió. ¿Por qué me beso? Pregunté con impaciencia. Estaba seguro de que culparía nuevamente a mi feromona, sin embargo, esta vez había tomado mis medicamentos, no debía estar emitiendo feromonas. Cuando se lo pregunté con ansiedad, Kate frunció el ceño como si estuviera molesto. Acabo de comprobar la receta de Stewart. Ah, ya lo había entendido. La forma más rápida y segura de inyectar feromonas era el sexo, aunque este hombre me había besado en lugar de tener sexo conmigo solo para calmarme. También quería asegurarse de que Stuart tuviera razón. La prescripción del médico había sido clara. No era difícil respirar y mi cabeza ya no estaba tan confundida como antes. Kate era actualmente la única causa de mi angustia. La racha de feromonas seguía siendo dolorosa, pero era tolerable si pensaba que eran de Kate. En otro sentido, solo había una razón por la que era difícil de soportar, y esa era porque yo soy un omega. Había tomado una cantidad más elevada de inhibidores. Tenía miedo incluso de imaginar lo que habría pasado si hubiera estado expuesto a sus feromonas sin tomar inhibidores. No podía vivir de esa manera de todos modos. No importaba lo que hiciera, debía deshacerme de los síntomas. ¿No es extraño que las feromonas del señor Pittman estén bien para mí? Abrí la boca con fuerza e hice una pregunta peligrosa. Él me miró. No había signos de vergüenza. ¿Sabes que nunca te tocaré? Esa fue la respuesta correcta. Fue por eso que sentí que mi corazón se estaba rompiendo. Correcto. Lo admití con fuerza y cerré la boca de nuevo. Kate ya no dijo nada, había sido como si intentara darme tiempo para pensar. La propuesta de Kate fue perfecta. Podría hablar con los mejores médicos y obtener tratamiento, además de poder vivir en una mansión, pero al mismo tiempo, fue lo más problemático. ¿Podría ocultar mi mente mientras vivía con Kate? También debería tomar más medicamentos de lo habitual. Si continuaba tomando más de la cantidad recetada de medicamentos, existían algunos efectos secundarios, quizás una sobredosis en mi caso o ser infértil. Había visto casos de anomalías mentales, tenía miedo de que mi situación empeorara, así que por mucho prefería tener infertilidad. En la casa de este hombre, algún día me volveré infértil o loco. Tal vez ambos. Además, fue su feromona la que en primer lugar me transformó en omega. Me mordí los labios. El auto se detuvo, apoyé mis manos en mis rodillas. Bueno. Apenas abrí la boca sin tartamudear. Aceptaré la propuesta del señor Pittman. Gracias por su consideración. Después de hablar de inmediato, me sentí aliviado. Inadvertidamente bromeé. El señor Pittman ha besado a un hombre, 2 veces. Lo mantendré en secreto. Era difícil hacer que un hombre como él sonriera, pero Kate sonrió brevemente. Tu cara es de mi gusto. Si fueras mujer, ya habría dormido contigo. De ser así, ¿en cuánto tiempo me hubiera dejado? ¿Cuál había sido el periodo más corto? De repente, la cara de Annabel apareció en mi cabeza. Kate golpeó brevemente el panel que bloqueaba el asiento del conductor con la mano y con un cigarrillo. Kate se echó a reír mientras abría la boca. ¿Puedes bajar del auto? No pude responder a eso. Tampoco tendría poder en mis piernas. Incluso sentarme era difícil, así que tenía que hacer todo lo posible para evitar resbalar y rodar por el piso.
Kate volvió a llevarse el cigarrillo a la boca como si lo supiera. Al final, Kate se dirigió a su mansión. Puse mis manos sobre mis rodillas, mirándome las yemas de los dedos sin querer. El automóvil estaba lleno del aroma de las feromonas que había descendido profundamente. Tenía miedo, pero inesperadamente a medida que pasaba el tiempo, mi mente se tranquilizó, gracias a las feromonas de Kate. Cerré los ojos, respiré hondo lentamente y exhalé. El aroma llenó mis pulmones. De repente, volví a respirar hondo, y ya no recuerdo más. Repentinamente abrí los ojos al sentir que mi cuerpo estaba temblando. Mi campo de visión estaba fuera de foco. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera flotando. ¿Todavía estaba despierto o dormido con los ojos abiertos? Miré sin comprender y me detuve cuando la cara de Kate apareció a la vista. Lo miré. Era la primera vez que veía a ese hombre desde ese ángulo. Kate notó mis ojos e inclinó la cabeza. Inmediatamente nuestras miradas se encontraron, lo miré confundido. De pronto, una sonrisa salió. Parece que sonrió, pero no estaba seguro. Era sorprendente que Kate me hubiera mirado. Involuntariamente respiré hondo. Se sintió un ligero aroma a feromonas, una refrescante fragancia cítrica. Este era el aroma de Kate. Cerré los ojos y volví a recostar mi cabeza sobre su hombro. Respiré profundo y exhalé lentamente, mi cuerpo seguía temblando. Me estaba quedando dormido nuevamente, parecía que alguien estaba hablando, pero era difícil de entender. Eran dos personas, pero pronto me quedé dormido. Me desperté con el sonido de un golpe. Abrí los ojos, confundido por un momento. ¿En dónde estaba? La escena de la habitación desconocida hacía que el cuerpo vacilara, pero cuando la puerta se abrió, vi entrar a una cara familiar. ¿Estás despierto? ¿Cómo está tu cuerpo? Era el mayordomo de Kate, Charles. Luché por recordar qué había sucedido, pero me era difícil. Estaba inconsciente en el auto del señor Pittman. Quizás fue por las feromonas. Le preparé un té para que pueda despejar su mente. Solo entonces me convencí. De alguna forma mi conciencia se había vuelto demasiado vaga. No solo me sentía cansado, sentía que mi cabeza estaba confusa por las feromonas. Recordé que había sentido que otro olor se había mezclado levemente con su terrible aroma dulce, pero seguía confundido, mi cabeza aún no estaba del todo clara. Si bebes té, tu cabeza se aclarará. Charles empujó la taza de té caliente frente a mí. Pestañeé por un inesperado sabor fresco. Como él dijo, mi mente se aclaró. La conciencia pareció despejarse por completo. Charles confirmó mi reacción y abrió la boca. Lavé su ropa. ¿Va a traer su equipaje? El señor Pittman nos dio instrucciones de prepararle ropa si es necesario. Sí. Inadvertidamente pregunté, mirando la ropa que llevaba puesta. ¿Era una ropa de dormir? Charles me dijo. Es un pijama confeccionado para invitados. Yo hice el cambio. ¿O no? Lo siento por causar problemas. Poco a poco, el recuerdo volvió. Solo entonces parecía saber la situación. Charles me cargó, me trajo aquí y me cambió la ropa. Estaba incómodo y agradecido, así que sonreí incómodamente, bebí el té con una cara inexpresiva. Todavía hay suficiente tiempo, dijo como si hubiera penetrado en mis pensamientos. El señor Pittman debe haberse levantado ahora. Puede comenzar a prepararse después de terminar de beber su té. Gracias, dije y luego agregué, lo siento, de repente perdí la cabeza. No tengo otra opción. Es la mansión del señor Kate, solo sigo sus órdenes. Silenciosamente llevé la taza a mi boca. Charles dejó una escuela técnica en Suiza y fue un diácono por muchos años. Cuando terminé de beber té, me preguntó, moviendo una taza vacía a la bandeja. ¿La medicina es suficiente? Eso es todo lo que Charles me preguntó. Charles tenía riesgo de mutación, cuando le pregunté un día por qué se mantenía al lado de un alfa dominante que podía acelerar el proceso. Charles respondió inexpresivamente, soy muy mayor para cambiar. Además, el señor Pittman es un hombre gratificante y elegante. Eso calmó mi curiosidad. Si cambia a una edad avanzada, probablemente esté en el libro de los récords Guinness. Había puesto la medicina en la mesa de noche, junto con mis otras cosas. Miré rápidamente la cantidad de medicamentos. No dude en decirnos si le falta o necesita más cantidad. Prepararé todo de inmediato, añadió inmediatamente antes de que dijera algo. ¿Son las instrucciones del señor Pittman? Ante sus palabras, solo dije gracias. Estaba tratando de evitar cosas molestas para Kate. Especialmente cuando se trataba de medicina. Me sentí aliviado. Luego de ello, salió de la habitación sin ninguna reacción. Dejé salir un profundo suspiro sin querer. El cuarto estaba quieto. Observé el paisaje exterior, la propiedad de Kate tenía un terreno amplio y verdoso,
y en el medio estaba la mansión. Parpadeé varias veces, realmente estaba ocupando una habitación en la mansión de Kate. Era completamente diferente a donde vivía, y aunque era debido al trabajo, varias veces visité la mansión. Cada vez estaba abrumado por las feromonas que terminaba abandonando el lugar como si estuviera huyendo. Por supuesto, incluso cuando Kate no estaba en casa, la fragancia de sus feromonas permanecía. Incluso si se trataba de una emergencia, era absolutamente imposible pensar acerca de la mansión, pero acepté su propuesta a pesar de que lo sabía. Esta era la única forma de detener mis ataques, mientras me justificaba sentí un escalofrío. Esta era la realidad. Pensé en lo que había pasado, como su lengua había azotado el interior de mi boca, como nuestras lenguas se habían enredado mientras acariciaba la tierna piel de mi boca, mezclando nuestras salivas y retorciéndome los labios. Cerré mis ojos. Lo que quedaba dentro de mi boca era su dulce fragancia. Sentí mi cuerpo caliente y de pronto pensé en mi ciclo de celo, así que rápidamente encontré la medicina y la arrojé a mi boca sin agua. Ahora, esto se repetiría todos los días. Las feromonas de Kate que flotaban en el aire eran succionadas por mi cuerpo, pero quería que la medicina fuera absorbida mientras esperaba. Exhalé lentamente. Poco a poco mi pulso disminuyó y finalmente llegó el silencio. Cerré mis ojos. El aroma de Kate estaba en todas partes. Un sonido me levantó, estaban tocando la puerta. Después de abrir los ojos, estuve confundido por un tiempo. Parpadeé, me senté al lado de la cama y fingí revisar mi celular. Charles. Abrió la puerta. En su brazo llevaba la ropa que había usado el día anterior. Jeong-woo, prepararé el desayuno. ¿Lo traigo a la habitación o desea bajar? Respondí apresuradamente a su voz profunda. ¿O bajaré? En mi respuesta, Charles explicó sin rodeos. Por favor, venga al salón de té al final del pasillo en el segundo piso. El señor Pittman siempre desayuna allí. Si quiere comer por separado puedo alistar otro ambiente. No. Está bien. Iré al salón de té. Gracias. Charles asintió brevemente y puso mi ropa en el respaldo de la silla. Pronto salió de la habitación. Después del sonido turbio y silencioso de la puerta, comencé a prepararme. Era imposible hacer esperar a Kate. Me apresuré lo más posible para ir al salón de té. Cuando abrí la puerta, el aire fresco del exterior atravesó todo mi cuerpo. Lamentablemente, Kate estaba sentado primero. No pude evitar verlo tomando té y mirando la pantalla de la portátil. Estuve fascinado por un momento. De repente tragué saliva seca. Ahora, estos días se repetirían diario. Iba a estar fascinado al mirar a ese hombre e iba a respirar su feromona. Miré la cabeza de Kate y sonreí como siempre. Hola. Ofrecí un saludo ordinario mientras sentía la luz del sol detrás del Kate, y los árboles ondeando soltaban su ligero aroma. Bésame mentiroso, capítulo 9. Lo digo en serio. Jeong-woo, respira despacio. Bien, ahora exhala. Siguiendo las instrucciones de Stuart, apenas me tranquilicé. Mi visión lentamente comenzó a hacerse menos borrosa. Después de calmarme hasta cierto punto, Stuart me entregó una píldora y una taza de agua. Él esperó mientras los tomaba. Has mejorado mucho, Jeong-woo. Definitivamente el señor Pittman ha ayudado bastante. Miré a Stuart con una mirada impotente. Habían pasado 3 días desde entonces. El problema era que no podía deambular por la empresa como lo hacía antes. No me desmayaba ni tenía ataques de ansiedad, pero de repente tenía miedo. Sabía por primera vez cómo era estar atrapado en el miedo, aunque finalmente logré hacer todo por teléfono, dejando muy poco en mi oficina, la cual estaba conectada a la oficina de Kate. Stuart me había dado unos medicamentos los cuales debía tomar todos los días cada 2 horas. No estaba seguro, pero intentaba confiar en sus palabras. Habían pasado algunos días desde que regresé a la compañía, aunque cada vez que me encontraba con un alfa, estaba menos asustado. Quizás se debía a la medicina. Sin embargo, sabía que habría límites para la paciencia de Kate. Me puse nervioso al mismo tiempo que estaba impaciente. Como yo, Stuart estaba sentado en un solo sofá, algo alejado de mí. Durante la consulta, siempre se sentaba cerca de la puerta y la mantenía abierta todo el tiempo, lo cual me tranquilizaba. Si sucedía algo, Charles y otros empleados domésticos me ayudarían. La idea era hacerme sentir lo más aliviado posible desde que llegué a la mansión. Sorprendentemente, era un médico bastante bueno. Se dice que se especializa en consultar a personas de alto rango, pero los ciudadanos pequeños como yo ni siquiera podíamos pensar en hacer alguna reservación telefónica con él, aunque es el médico de Kate. Stuart, después de confirmar que me encontraba mejor, preguntó: ¿Cuánto tiempo lleva siendo secretario del señor Pittman? Han pasado un poco más de 2 años. ¿Alguna vez has conocido a un alfa dominante que no sea el señor Pittman? De repente, Grayson Miller vino a mi mente, pero sacudí la cabeza.
Pensé que no era adecuado para responder la pregunta porque era solo el amigo de Kate y solo lo había visto en algunas oportunidades. No. Entonces no tienes más remedio que saber sobre los alfas dominantes. Sin embargo, no es fácil para el público en general saber acerca de ellos, dijo y luego murmuró para sí mismo. ¿No son las feromonas el arma más grande de los alfas dominantes? Se desconoce el mecanismo exacto de cómo afecta al cerebro, pero se conoce que los efectos de las feromonas provocan diversos resultados. Stuart se rió suavemente y añadió como una broma. ¿Has visto los resultados de un estudio reciente? El alfa extremo tiene una inmunidad excelente, ¿verdad? Así que rara vez se enferma y se recupera rápido después de haber sido lastimado. Además, desintoxica más rápido las drogas y alcohol. Entonces, es fácil beber cocaína y éxtasis en el vino. Es por eso que incluso si bebes cocaína y éxtasis en el vino, no te emborracharás ni te volverás adicto. Eso es todo por la influencia de las feromonas. Bueno, en casos raros, hay medicamentos que pueden ser utilizados incluso por alfas extremos, pero en realidad no son pocos. Parece que las feromonas del extremo alfa son para todo uso. Es beneficioso tener una feromona fuerte, pero también es peligroso. El apilamiento se convierte en veneno. Se tocó la cabeza con los dedos. Esto te puede arruinar, volverte loco. ¿En serio? Abrí los ojos inesperadamente. Stuart dijo insignificantemente. Para evitar esto, las feromonas generalmente se eliminan por adelantado. ¿Qué sucede si sumas una cantidad habitual a las feromonas? El cerebro estaría siendo sobrecargado por feromonas. Stuart se rió de mí, no dije nada. ¿Ahora lo sabes? ¿Por qué los alfas extremos no pueden renunciar a tanto sexo? Bueno, si lo deseas, puede verter una gran cantidad en poco tiempo, pero hay un límite para la liberación artificial, la mejor forma siempre es la liberación natural mediante el sexo. No podía ocultar mi expresión. Eso no significa que tengamos que cambiar a nuestras parejas con tanta frecuencia. Stuart se rió de nuevo y se encogió de hombros. Pregunté de nuevo. ¿Qué significa que se vuelva loco? Stuart respondió amablemente a mi pregunta. En ese momento, los ojos de Stuart se entrecerraron. Si tiene a un perro enfrente suyo, lo haría con un perro. En ese punto, casi se me cayó la taza. ¿En serio? Mirando la sorpresa, él me sonrió con una mano en la barbilla. No puedes hacerlo sin un compañero, ¿verdad? Ni siquiera pueden recordar después de recobrar la conciencia de todos modos. Estaba en blanco. ¿Cómo podía decir algo así? Abrí la boca, pero no salió el sonido. Stuart, que parecía estar pensando por un momento, sonrió extrañamente. Es solo un rumor, pero se dice que uno de los hermanos de Miller ha estado con un perro. Estaba completamente sin palabras. De ninguna manera, tenía mis ojos parpadeantes. Escuché que fue un Rottweiler. Fue por la acumulación de feromonas porque no tenía pareja, así que simplemente sucedió. Se rió. Los 6 hermanos de Miller eran famosos por ser todos alfa, excepto uno. Además, el padre era el dueño de una de las empresas más reconocidas, pero a medida que avanzaba en la política, le entregó la dirección a su primer hijo. Nathaniel Miller, un abogado especializado en compañías, de sangre fría, llamado el abogado del diablo. El primero, Nathaniel Miller, que se parecía más a su padre; el segundo Grayson, el playboy, que siempre sonreía; el tercero Chase Miller, conocido por ser un mentiroso; el cuarto y quinto también eran alfas dominantes pero femeninos; y el hijo menor, su cara nunca había sido revelada al mundo. Sin embargo, solo se daba por sentado que toda la familia, excepto el Omega, eran miembros de la familia de alfas dominantes. Stuart levantó con orgullo la barbilla. Ahora aprenderás algunas cosas poco a poco. Centra tu mente en otra cosa. Entonces se reducirán los ataques de pánico. Ya veo. Sonreí involuntariamente. Entiendo ahora. Es por eso que inventaste la historia de Miller antes, para poner centrar mi mente en otra cosa. No. Eso es real. Stuart negó claramente. Sonrió y agregó mientras lo hacía. No está confirmado, pero es cierto que los rumores circulan de todos modos. Finalmente, cerré la boca en silencio. MMM. Volteé la cabeza hacia el sonido que escuché. Charles estaba parado fuera de la puerta abierta. Se acabó el tiempo de consulta. ¿Lo extenderás más? No, está bien. Hoy es suficiente. Stuart sonrió y se levantó de la silla. Charles, quien entró, se puso frente mío y se inclinó. Después de una palabra cortés, tomó una taza vacía de mi mano, con un gesto muy elegante. Stuart lo esperó y luego siguió adelante. Estoy agradecido por la consulta. Nos vemos mañana, John Woo. Ah, es fin de semana. Entonces nos vemos el lunes. Asentí y me despedí.
Después de que se fueron, me quedé allí sentado por un rato. Mi corazón estaba abrumado por la información que me había dado Stuart. Mi cabeza estaba intentando entender a Kate. ¿Pasa algo? La voz que sonó me asustó, así que me levanté del sofá. Kate se paró sobre la puerta abierta. ¿Lloraste? Entré en pánico y solo lo miré. Kate seguía allí. Abrí la boca tarde. No. Luego caminó hacia mí. Inevitablemente, Kate se paró frente a mí. Me levanté del sofá. Estaba fascinado mientras miraba sus delicados dedos largos acercarse a su cara. Una mano elegantemente doblada cubrió mis ojos y los acarició. Kate habló con voz baja. Tus ojos están rojos. Tenía muchas ganas de llorar. Tenía que responder, pero el sonido no salió, así que tenía prisa. Estaba un poco cansado. Charles acompañó al señor Stuart a la salida. Intenté cambiar el tema. Kate, que guardó silencio por un momento, tomó la mano que había acariciado mis ojos, y tocó su cabello. Silenciosamente vi su cabello oscuro envolverse suavemente alrededor de sus dedos y luego regresó a su lugar. ¿Qué dijo Stuart? Que estoy mejorando, respondí y presurosamente agregué, ¿cómo fue tu cita? Llegaste temprano. Traté de cambiar el tema, pero pisé una mina. Kate se había reunido con un acompañante en el hotel. Yo había realizado todas las citas y reservas. Después del trabajo, Kate me dejó en la mansión y luego se dirigió directamente al hotel sin bajar del auto. Haber hecho esta pregunta sabiendo yo mejor que nadie cuál era el propósito. No era la información que quería saber en absoluto. De repente mis ojos se volvieron borrosos. Solo entonces noté la feromona de Kate. Era tan natural que no podía darme cuenta. Cuando la visión borrosa me hizo temblar y perder la estabilidad, Kate me agarró del brazo y tiró de él con fuerza, mi cuerpo chocó contra el suyo. Cerré los ojos mientras olía el dulce aroma de sus feromonas. ¿Te estás acostumbrando? No sabía si era realmente curiosidad o era una queja. Me apoyaba contra su hombro, Kate me mantuvo entre sus brazos. El aroma feromonas se sintió junto con la sensación refrescante del traje. Había una leve mezcla de aroma de gel de baño y un aroma de piel fresca. Luego recordé que era debido a su cita en el hotel. Respiré hondo y exhalé lentamente. Las feromonas de Kate se extendieron dentro de mí. Mi mente se desvaneció gradualmente. Estaba tomando más medicamento de lo usual para ocultar mi feromona y no causarle molestias. Perdí la conciencia, mis rodillas apenas sostuvieron. Kate inmediatamente me agarró entre sus brazos, por suerte no caí al suelo. Levanté la cabeza para pedir perdón, pero en el momento en que me encontré con sus ojos, no pude recordar nada. Kate, que solo me miró, tampoco dijo nada. Lo escuché suspirar y yo solo parpadeé. De pronto, Kate tiró de mi cuerpo que chocó violentamente contra el sofá. Todavía tenía la mente en blanco cuando vi a Kate con ambas manos apoyadas en el reposabrazos. ¿Alguna vez había visto a Kate tan cerca? Tenía la cabeza en blanco, así que no lo recordaba bien. Kate bajó la cabeza. ¿Acaso estaba intentando besarme? Cerré los ojos con pocas expectativas, pero estaba equivocado. De repente sentí su aliento en mi cuello. Kate olfateó mi aroma y mi pulso se aceleró. La mayoría decían que los alfas olían el aroma de sus compañeros para decidir si lo aceptaban o no. Se había considerado como una justificación humana para los instintos del alfa. Fue entonces, la voz de Kate la que me trajo de vuelta a la realidad. ¿Por qué no hueles? Apenas levanté los pesados párpados. De repente, Kate levantó la vista y me miró. Estaba fascinado por su rostro que estaba demasiado cerca. Incluso, parecía tocar sus labios un poco. Estoy tomando medicamentos. Kate me miró en silencio. ¿Desde cuándo? Desde que el señor Pittman me pidió que me deshiciera de mis feromonas. Kate por un momento no reaccionó hasta que respondió con un suspiro, parecía recordarlo. Abrió la boca. Desde entonces, ¿no hubo feromonas? Respondí que sí. Kate se quedó sin palabras otra vez. Inesperadamente, pensé que su expresión era extraña. ¿Era una expresión de molestia? ¿Vergüenza? ¿Desagrado? Kate era un hombre con una cara tan complicada. Entonces, Kate levantó su cuerpo y se sentó en línea recta, mirando hacia arriba. Me sentía confundido. Se acarició la barbilla por un momento mientras parecía estar pensando en algo, y de pronto, se tocó el pelo nervioso. Subiré. Kate habló presuroso, luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé en blanco. Cuando desperté lo hice sintiendo un leve dolor de cabeza. Me acosté y parpadeé por un instante. Por el momento, grité y me senté. Era domingo. Accidentalmente me rasqué la cabeza. Mirando el reloj, habían sido solo 5 minutos antes de lo habitual. Antes de que sonara la alarma, presioné el botón y la apagué.
Después de exactamente 5 minutos, me levanté de la cama. Inmediatamente, fui al baño que estaba conectado a la habitación y saqué la medicina del armario. Como siempre, primero tomé el medicamento, luego me bañé y me cambié de ropa. Era un día en donde no iba a trabajar. Cuando vi el reloj, de repente tuve una sonrisa amarga. Momentos más tarde, cuando abrí la puerta, Charles estaba caminando en el pasillo. Hola, Charles. Él me saludó con su rostro inexpresivo, como siempre. Buenos días, se ha levantado temprano. Lo miré torpemente. Sí. Incluso si no me despertaba, habitualmente habría abierto los ojos porque la alarma. Incluso si era feriado. Pensé que tenía que ayudar en lo que pudiera. Charles todavía me miraba con una expresión desconocida. Así que preguntó con una cara inocente. ¿Quiere té o café? Le respondí ansiosamente. Me gustaría un café. También huevos revueltos con un poco de tocino y panqueques. Charles asintió. Me preguntaba si podría ayudar en algo. Charles me miró en silencio. Estaba desconcertado por la cara inexpresiva, cuyos pensamientos eran desconocidos. Entonces, ¿podrías despertar a Pittman y preguntarle qué desea desayunar? Ah, sí. Asentí, pero fue inesperado. Di un paso adelante y parpadeé sin comprender por un momento, luego, cuando comprendí ya era demasiado tarde, solo vi su espalda alejándose. El cuarto de Kate. Mi corazón comenzó a acelerarse. Habían pasado varios días desde que estaba en la mansión, pero nunca había entrado en su habitación. Después de dudar, me moví apresuradamente sin poder pensar. La mano que golpeó la puerta tembló y me avergoncé. Apresuradamente agarré ambas manos y respiré hondo. No hubo respuesta. Kate todavía seguía dormido. Tragué saliva seca y abrí la puerta con cuidado. El olor a dulzura se infiltró en mis pulmones. Lentamente inhalé la feromona flotando en el aire. Gradualmente, la escena en la habitación se hizo visible. Cuando finalmente abrí la puerta, las feromonas inundaron todo mi cuerpo. Su cama era particularmente enorme, en la pared opuesta a la cama, colgaban pinturas al óleo. Era una pintura elegante y seductora de Venus. En el dormitorio, no había mucha decoración aparte de un par de muebles sencillos. Kate todavía estaba dormido. Cuando lo vi acostado, solo, en una cama enorme, me sentí ridículamente aliviado. Aunque sabía que había regresado a casa el día anterior, había un desafortunado miedo en un rincón de su corazón. Después de comprobarlo con mis propios ojos, puse una patética sonrisa en mi rostro. Tenía una delgada sábana que cubría su cuerpo, sin querer tragué saliva seca. Era la primera vez que veía su cuerpo desnudo. Pude ver el pecho de Kate, tenía la piel bronceada, su pecho era lo suficientemente firme como para tocarlo de inmediato. Sus músculos bien formados sobresalían a simple vista. Sentía que ni siquiera podía respirar mientras movía mi mirada desde su nuca hasta la clavícula. Sus hombros y brazos permanecieron fuertes a pesar de estar dormido. Mi lenta mirada fue bloqueada por la sábana, pero no pude mover mis ojos allí abajo. La delgada tela me impidió ver todo el cuerpo de Kate, es decir, si miraba debajo de la sábana, seguramente lo conocería todo, pero tenía miedo de imaginar qué pasaría si viera su pene. No tuve el coraje suficiente para llegar allí. Apenas y respirando, sostuve mi mano mientras la mantenía presionada contra mi pecho. Tenía que despertarlo. Señor. P. y Tete, man. La voz se partió. Afortunadamente, Kate no abrió los ojos de inmediato. Me sentí aliviado y me apresuré a calmar mi voz. Apenas contuve el aliento, pude hablar como siempre. Señor Pittman. Gracias a Dios. Una voz, que no era diferente de lo habitual, fluyó en mis oídos. Me acerqué con más coraje y reprimí el deseo de acariciar su pecho desnudo, apenas le puse un dedo en el brazo. Por suerte, Kate no se despertó. Señor Pittman. Pronuncié su nombre una vez más y finalmente agité su brazo. Entonces, me pregunté si Kate se había dado cuenta de que había tocado suavemente sus músculos como si lo estuviera acariciando. Sus largas pestañas ni siquiera se habían movido hasta entonces. Estaba asustado. Me quedé allí y vi a Kate despertarse de su sueño. Ag. Kate, que emitió un sonido profundo dentro de su cuello como un gemido, frunció el ceño aún recostado, luego abrió sus morados ojos. Parpadeó unas cuantas veces como si tratara de concentrarse, su mirada se dirigió hacia mí. Su cabello oscuro, su cara recién despabilada, sus hombros anchos y su pecho firme. Como no podía amar a ese hombre. Si pudiera abrazarlo y besarlo en ese momento, lo haría. De repente, Kate levantó la parte superior de su cuerpo y extendió su mano jalándome hacia él. Me sorprendí cuando sucedió. Nos encontrábamos tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara mientras nuestras narices se rozaban. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, fue entonces cuando lo vi con los ojos abiertos. El dulce aroma había crecido aún más.
Kate estaba emitiendo más feromonas, pero la feromona que emitía era distinta a las otras ocasiones, era suave y envolvente, como si tratara de tentarme. De repente, Kate se detuvo y fui testigo de cómo los ojos de ese hombre volvieron repentinamente a la realidad. Eso hirió mi corazón. Kate me empujó de inmediato y me tropecé. Maldición, tu feromona. Había pasado mucho tiempo desde que estaba tan enojado. El primer día que lo conocí, recordé vagamente que estaba muy molesto. Kate no pudo soportar la ira y arrojó la almohada que cayó en la suave alfombra. ¿Por qué estás aquí? Tan pronto como se calmó, me preguntó con una voz tranquilizadora. Aún así, sus ojos todavía estaban fríos, por lo que respondí lo más hábilmente posible. Charles preguntó si podía venir a despertarlo, señor Pittman. ¿Qué desea para desayunar? Kate revolvió nerviosamente su cabello. Huevos hervidos y tocino. Le respondí formalmente. Bien. ¿Quieres un café o té? Espresso, triple. Kate de repente levantó la sábana y dejó al descubierto todo cuerpo. Volteé la cabeza. Pronto, mi corazón comenzó a latir fuertemente. A Kate no le importó mi reacción, se levantó y fue al baño. Solo entonces suspiré y volteé la cabeza, observando a la mujer de la pintura. La bella diosa Venus parecía estar riéndose arrogantemente de mí. Rápidamente aparté mi mirada de la imagen y salí de la habitación como si estuviera huyendo. El ambiente en la mesa no era bueno. Kate se cambió de ropa después de un rato y bajó, pero su expresión facial no mejoró. Charles se puso de pie con su rostro inexpresivo como siempre y nos escuchó a Kate y a mí decir: Gracias. Saludé a Charles, que vertió jarabe de arce sobre mis panqueques. Tomé uno de los panes y lo llevé a mi boca, miré a Kate, quien no me ha mirado desde que bajó. Se llevó el tocino a la boca, y de repente dijo: ¿A qué hora decidió venir Grayson? De momento, me quedé quieto. Levanté la cabeza sin darme cuenta. Charles respondió: Va a venir a las 5 en punto. Los otros invitados también. Solo entonces, me di cuenta de la situación. Habría una reunión o fiesta en la mansión. No tenía de qué preocuparme porque Charles sería responsable, así que fingí que no me importaba, miré hacia mi plato. No tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, ¿sabía Grayson que me estaba quedando en la mansión? No, no era Grayson lo que importa ahora. Sí, dice, otros, estaba claro que en la reunión habría otras personas. De pronto pensé en la fiesta del barco. Fue espeluznante. Esta vez desconocía el propósito de la fiesta, además no la estaba organizando. Por lo tanto, no había razón para decirme. Los recuerdos que había olvidado repentinamente volvieron a mi mente. Solo Grayson me advirtió aquella vez, como si hubiera esperado que sucediera. Fue Grayson quien apareció ese día y me quitó a ese hombre. Entonces, ¿por qué no me dijo nada? De pronto, escuché que una silla retrocedía. Kate levantó la cabeza y se fue. ¿Me dejaron solo en el comedor? Terminé de comer a un ritmo lento. Charles regresó y me preguntó: ¿te gustaría más café? Ante su pregunta, sacudí la cabeza. Jugo está bien. Silenciosamente llenó mi vaso con jugo de naranja. Charles, que hábilmente limpió el jugo que fluía fuera de la botella de vidrio con un paño, espetó: la reunión de hoy es recurrente, aunque puede ser incómodo para ti y para los invitados. Pero si tienes problemas con las feromonas. Pronto dejó de hablar. Tampoco sabía qué hacer, yo podría estar escondido en mi habitación y tener convulsiones por las feromonas de alguien que no fuera Kate. Yo, mejor caminaré por el jardín. Una compasión muy instantánea pasó por la cara de Charles, aunque apareció y desapareció tan rápido que me confundió. No olvides tu teléfono celular. Cuando los invitados se hayan ido, ventilaremos el lugar y nos comunicaremos contigo. ¿Sabes mi número? Si no puedo contestar el teléfono, Emily lo hará. Escribió hábilmente el número sobre un papel que luego puso sobre la mesa. Agradecí y recogí el papel. Empacaré algunos bocadillos y bebidas simples. ¿Hay algo que quieras específicamente? Pensé por un momento, pero no se me ocurrió nada porque tenía el estómago lleno. Después me dijo que le dijera más tarde. El tiempo fue relajado y tranquilo, así que todo transcurrió lentamente. ¿Deseas descansar en una habitación vacía? Hay una sala para empleados. La sugerencia de Emily me hizo difícil ocultar mi cara feliz. Hay tales lugares. Emily asintió y dijo con una cara más brillante: en la parte posterior hay lugar utilizado por los empleados. Ocasionalmente, si hay una fiesta o algo especial, siempre hay varias salas vacías disponibles para trabajadores temporales. Yo limpio todos los días para que los recién llegados usen la habitación de inmediato. Jeonguo, si no te importa, creo que puedes quedarte allí. Oh, por supuesto. Realmente lo agradecería si pudiera usarlo. Emily sonrió amablemente.
Charles nunca lo hubiera pensado. Bien, la tercera habitación en la planta baja está vacía. La llave estará colgada en la entrada del porche. Camine en el orden de las habitaciones para que no se pierda. Luego de ello, me pregunté qué iba a hacer para matar el tiempo. ¿Debía leer libros? No era del tipo que generalmente leía mucho, pero tampoco había podido leer en los últimos años por el trabajo. De repente, el estudio de Kate vino a mi mente. Cuando entré, por primera vez en la mansión, Charles me guió por la casa. Conocía el estudio, pero no había entrado en ese momento. El estudio estaba a medio camino entre la habitación de Kate y mi habitación. Inadvertidamente miré la habitación de Kate. ¿Qué importaba lo que él estuviera haciendo ahora? Estaba ocupado viviendo ahora mismo. Apresuradamente, entré al estudio. La admiración fluyó desapercibidamente ante la magnífica vista. Inesperadamente, el techo del estudio era muy alto. Había una escalera a un lado. El techo interior era redondo en forma de cúpula, pero el techo exterior era puntiagudo como un castillo gótico, podía observarlo desde el exterior. La luz del sol que entraba por la ventana de techo alto iluminaba un lado de la estantería. Miré fijamente el polvo que flotaba en el aire. ¿Qué libro debía leer? Estaba abrumado por tantas colecciones que no pude llegar a una decisión. Pero al dudar y mirar alrededor de la estantería, luché por encontrar una novela moderna. Después de buscarla, tuve que decidir qué autor leer, había varios libros de años o idiomas diferentes. Por supuesto, me costó entender cuál me convenía mejor. Al final, el libro que seleccioné cuidadosamente fue una novela de un escritor alemán que había sido producido como una película. Disfruté viendo la película. Entonces, pensé en leer la novela, pero la olvidé en mi vida ocupada. Cuando vi la foto del autor, me intrigué. Sonreí inadvertidamente. Cuando miré el reloj era 1 hora más tarde. John Woo. Charles estaba caminando hasta que, de pie y frente a mí, abrió la boca tan casualmente como de costumbre. ¿Estás bien? Los invitados llegarán pronto. Oh, sí, ahora salgo. Charles miró el libro en mi mano y dijo que parecía convincente. Emily me dijo que descansara en la sala de empleados. Le llevaré algo de comer ahí. Gracias. Me despedí y salí a toda prisa. El tiempo se acercaba. Llegué a la habitación vacía de la sala de empleados y me acosté en la cama. Tenía que esperar por horas. Cuando me acosté, miré al techo, luego abrí el libro, pero no podía entenderlo. En la Francia del siglo XVIII, un hombre vivía. Leí la misma línea una y otra vez, pero aún así el texto era confuso. Repentinamente desperté con el sonido del celular. Me acosté, parpadeando sin comprender. Era Emily. Lo siento, Emily. Ya terminó. Hola. ¿Aburrido? ¿Se fueron los invitados? ¿Debería ir ahora? Sí, puedes venir ahora. Estoy arreglando un poco ya que está algo desordenado. Por cierto, ¿aún no ha cenado? ¿Le llevo la cena a la habitación? Decliné apresuradamente. No te preocupes, Emily. Gracias. Me despedí y colgué. La ventana ya estaba oscura. ¿Qué tan ocupados estaban todos? Incluso, si no era mi trabajo, todos. ¿Estaban ocupados? ¿Me sentía culpable de solo dormir? Ayudar con la limpieza iba a ser lo mejor. Tenía prisa y salí. Todo lo que llevaba era un teléfono celular y un libro. Estaba silencioso, no había gente en la sala de empleados. Traté de adivinar dónde podría haber personas, para no causar tantos problemas. La respuesta llegó rápidamente al pensar en qué zona se moverían los invitados. En la sala de recepción, tal vez conversaron y luego se fueron al salón de té. Entonces, la cocina era probablemente el lugar más concurrido en este momento. Recordé a Emily y Charles, quienes a menudo se negaban a aceptar mi ayuda, pensé que sería lo mismo si la ofrecía ahora. Pero, aún así, estaba dispuesto a preguntar. Las luces que iluminaron toda la mansión se desbordaron hacia el jardín, seguí caminando. De repente me detuve ante el siniestro sonido que vino de atrás. Mi espalda se tensó incluso antes de comprobar qué era. Quizás era solo el viento. Traté de calmar mi mente y miré hacia atrás lentamente. Caminé y pronto miré hacia abajo muy lentamente. Luego, a una distancia no muy lejana, me encontré con un par de ojos, mi cuerpo se tensó. Era un Rottweiler. Un enorme perro de pelea, que solo había visto en imágenes, me estaba rugiendo. ¿Qué? ¿Por qué no me dijeron que ese perro estaba aquí? Numerosos pensamientos pasaron a la vez en mi cabeza, pero todos eran preguntas sin sentido y no ayudaban en esta situación. Debería llamar a alguien. Apenas abrí la boca, pero no hubo sonido. Al mismo tiempo, la ansiedad se aseveró. Entonces, ¿quién iba a venir? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tardarían? Me estremecí y caí al suelo. Abrí los ojos en este momento.
Casi simultáneamente, el perro ladró salvajemente. Mis brazos estaban envueltos alrededor de mi cabeza. Incluso, el aire descendió. Ni siquiera podía gritar, estaba congelado. Fue cuando un grito salió volando de la nada. Alex, para. Y eso fue todo. No hubo más ataques. Por orden de alguien, el perro estaba tranquilo. Mi mente estaba en blanco. Pude ver al perro corriendo hacia una persona. No muy lejos, un hombre que parecía ser el dueño estaba de pie. Siéntate, Alex. Era la misma voz de antes, una voz fría. El perro siguió una orden con una actitud dócil. Lentamente moví mi mirada. Era un hombre que ya conocía el que sostenía el collar del perro. Él también me reconoció. ¿Jeong-woo? Preguntó con una sonrisa familiar. ¿Qué estás haciendo aquí? Era Grayson, me senté y lo miré sin expresión. Bésame mentiroso, capítulo 10. El perro estaba ridículamente tendido a sus pies mientras él me miraba con el ceño fruncido, aún así, mantenía su cara sonriente, lo que me hacía sentir incómodo. Apenas abrí la boca para hablar, sin embargo, no hubo sonido. El aroma de las feromonas había hecho que mi corazón latiera fuertemente. Si el olor hubiera sido más denso habría perdido el autocontrol, otra vez. Estaba agradecido por el viento que venía desde atrás. Tenía que despertar, apreté mis puños e intenté no perder el conocimiento de alguna forma. Está bien, había muchas personas que me ayudarían si algo pasaba. Estaba realmente bien. Apenas me puse de pie, sentí una sensación de incomodidad que pareció agotar mi energía. Hola, señor Miller. La reunión terminó bien hoy. Difícilmente podía hablar. Traté de relajar mi cuerpo, pero la sensación de presión no disminuyó mucho. Grayson levantó ligeramente ceja y abrió la boca mirándome, aún con una sonrisa. No respondiste a mi pregunta. El momento fue vergonzoso. ¿Qué me había preguntado ese hombre? Apenas recordaba sus palabras. Hoy hubo una fiesta. Ajá. Solo entonces Grayson escupió un signo de exclamación exquisitamente corto. Me quedé en silencio. Todos han vuelto, pero yo, por este sujeto, dijo en una posición mirando hacia abajo con una sonrisa hacia el Rottweiler que estuvo a punto de atacarme pero que ahora meneaba la cola. Abrí los ojos por un momento, y cuando me di cuenta se había ido a alguna parte, lo estaba buscando. Este chico. Él se rió, pero yo no lo hice en lo absoluto. Casi me desmayé y morí. ¿Cuántas personas podían reírse en esta situación? Aunque yo no era el único en la mansión, sabía que había algunos empleados cerca de aquí. ¿Estarían bien? De pronto, Grayson dijo como si hubiera penetrado en mis pensamientos. Pero no suele atacar. Creo que le gustaste mucho, Jeong-woo. Se rió y preguntó, si lo piensas, ¿te gustaría parearte con Alex en tu ciclo de calor? Está bastante desesperado. Por un momento, mi piel se puso de gallina. Grayson se encogió de hombros, sin decir nada. Era una broma. Al menos, era cierto que era una broma. Me quedé sin aliento y seguí intentando abrir la boca. Entonces, señor Miller, estoy. Espera un minuto. De repente, no tuve más remedio que parar allí, mientras me preguntaba qué estaría pensando, fue cuando Grayson dijo. Entonces, ¿por qué estás aquí? No hay nada que puedas hacer en primer lugar. Estaba realmente curioso. No sabía si solo estaba bromeando. En realidad, nunca sabía cuando hablaba con sinceridad, de igual forma, no estaba seguro del por qué lo había encontrado aquí. Disculpe. Apenas dije eso, me di la vuelta. Quería entrar a la casa y más específicamente, a mi habitación y esconderme. Sentía que me faltaba la respiración. Las cosas no estaban saliendo como lo había previsto. Jeong-woo. ¿Qué es tan urgente? Grayson me llamó con una voz llena de risas. Como siempre, estaba tratando de decirme algunas palabras más con una broma ligera. Lo sabía. Claramente, mi cabeza lo sabía, pero mi cuerpo no podía evitarlo. Hola. En el momento en que Grayson me agarró del hombro, dejé de respirar y grité. La cara de Grayson se sorprendió a la vista, pero eso fue todo. Me caí y terminé sentado suelo. Jeong-woo, Jeong-woo. ¿Qué pasa? Grayson preguntó, avergonzado, pero no pude decir nada. Seguía respirando solo por la boca. Mi cabeza estaba tensa y mis ojos parpadearon. ¿Estaba muriendo? El miedo agarró todo mi cuerpo. Tenía la boca abierta pero no entró oxígeno. Gradualmente, la conciencia se volvió borrosa. Mientras tanto, el aroma de Grayson todavía flotaba dulcemente sobre mi nariz, fue cuando de repente, alguien me abrazó por detrás. Todo mi cuerpo estaba envuelto en una rica fragancia de feromonas. Está bien. Una voz tranquila y calmada fluyó en mi oído. Está bien, respira lentamente. La voz tranquilizadora era claramente familiar. Conocía al dueño de esa voz. Lo sabía muy bien.
Ag. De repente entró el aire y respiré, una leve tos salió. Oh, gracias a Dios. Mi mano temblorosa se aferró a su camisa. Era Kate. Era la feromona de Kate. Dejé de llorar. No pude resistir mis emociones. Mientras sacudía mis hombros y me ahogaba, escuché la voz de Grayson, que permaneció en silencio hasta entonces. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cállate, Grayson. Kate se expresó con una voz completamente diferente a la de antes. Deshazte de tu feromona. ¿Qué? Grayson preguntó, aparentemente confundido, pero Kate dijo lo mismo con una voz fría. Deshazte de tu feromona. Hubo silencio por un breve momento. La feromona de Grayson se redujo significativamente. Respiré temblando. La fragancia de Kate había entrado por completo en mí. Apenas calmé mi respiración agitada. Cuando mi mente se alejó, mi cuerpo fue liberado. Kate abrazó mi cuerpo que había sido completamente liberado. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Como si Grayson no pudiera soportarlo más. Kate levantó la mirada y no me vio. Cuando absorbe otra feromona que no sea la mía le provoca convulsiones y ataques de pánico. ¿Qué? Kate respondió tan simple como molesto. El día que tuve el incidente con Ken. Por eso. Por un momento, Grayson guardó silencio. ¿Lo que sucedió hace unos meses? Kate me miró en lugar de responder. Yo lo miré sin comprender. Grayson me miró extrañado. ¿Pero solo tus feromonas están bien? ¿Todas las otras feromonas le provocan eso? Kate asintió. Bueno. Grayson volvió a quedarse sin palabras. Un silencio ominoso continuó. Entonces, ¿tienes que calmarlo cuando esto sucede? ¿Por cuánto tiempo? Kate no respondió. Grayson tampoco parecía querer una respuesta, pero pronto agregó como una broma. ¿Por qué no duermes con él? Creo que te gustará. Cállate, Grayson. Ah. Grayson se rió a carcajadas, aunque pronto se convirtió en una risa amarga. Pobre John Woo. Miré a Grayson con ojos nublados. Me estaba mirando fijamente, con una sonrisa como siempre. Ese hombre se había dado cuenta.